¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí os traigo una prueba a la que le he dedicado mucho tiempo y muchos kilómetros. Un vehículo muy particular. Se trata de un Mercedes-Benz Clase A, la versión sedán, y es el A250e, un coche compacto con carrocería sedán, híbrido enchufable, que además tiene el motor de Renault 1.3 turbo que tan buen resultado da, en este caso 160 caballos, y además un motor eléctrico y una batería que es más grande de lo que acostumbran vehículos de este tipo. O sea, un híbrido enchufable en una carrocería sedán mucho más eficiente aerodinámicamente y con una batería mayor, con lo cual este coche debería de tener teóricamente más autonomía eléctrica que el resto. Y eso es lo que vamos a comprobar. Una combinación interesante, como veis también en el interior en cuanto a colores, y permitidme que os diga, ya que estamos en eso, que no se os ocurra comprar esos asientos de cuero porque son extremadamente calurosos. Los he padecido y desde luego el coche puede ser interesante, pero esos asientos blanco y negro desde luego no se los recomiendo a nadie. Lo que sí que tiene el vehículo, por supuesto, es el sistema MBUX de Mercedes-Benz. Con esas pestañitas de arriba táctil podemos manejar todos los sistemas multimedia. La palanca de cambio automática habitual, este coche tiene 8 relaciones además. Y como digo, el espacio extra para las plazas traseras del vehículo sedán, con estos asientos que al menos en la parte delantera me han resultado bastante incómodos por el asunto del calor, cuando son unos asientos excelentes. Desde luego no se los recomiendo a nadie. Bueno, en el asunto del maletero perdemos algo precisamente por el asunto de las baterías. Ya veis lo grandes que son las articulaciones de la tapa del maletero y en la parte inferior ese resalte hacia arriba también debido a la presencia de las baterías que le quitan una parte importante del maletero. Va un poco más allá de los 300 litros, una boca de carga como viene siendo en los vehículos sedán, pues justa pero suficiente. Y por supuesto ahí delante toda la tecnología aparejada al motor térmico, todos los mandos de control del sistema eléctrico, además de la caja de cambios de 8 relaciones. Ya veis que no cabe prácticamente nada ahí, junto a ese motor 1.3, al que le vamos a sacar todo el jugo en este vídeo. Vamos a ver qué tal funciona en conjunción con un sistema eléctrico que da más de 200 caballos de potencia combinada y que, entre otras cosas interesantes, tiene un sistema de recarga tanto en alterna como en continua, lo cual es una gran noticia para un coche eléctrico de este tipo, un híbrido enchufable. Pero todavía hay más detalles que te quiero contar. Dos de las cosas más interesantes que tiene este Clase A sedán híbrido enchufable están en la parte inferior del vehículo, por debajo. Así que lo hemos levantado un poquito para enseñaros cómo está carenado por debajo todo el bajo, prácticamente, salvo la parte central, que lo segundo llamativo que tiene es que el tubo de escape llega justo ahí, hasta ahí, se corta en el medio. ¿Y esto por qué? Bueno, pues básicamente porque todas las baterías que lleva este coche, el paquete de 15,3,4 kilovatios hora brutos que tiene, está colocado debajo de los asientos traseros y ocupando también una parte del maletero. Eso hace que el escape se corte abruptamente en el medio, os lo voy a enseñar, e igualmente que el depósito de combustible se haya tenido que recolocar de manera que aquí está puesto en otro sitio y además tiene algo menos de capacidad, 35 litros. En añadido, además, esto también afecta a la capacidad del maletero. Este no es un coche que destaque por tener un maletero muy grande, son unos 370 litros aproximadamente los que tiene, que en esta versión con las baterías se queda en 310 litros. Vamos a echarle un vistazo por debajo para ver lo que os estoy explicando. Bueno, pues ahí podéis ver exactamente lo que os decía, cómo los bajos están carenados y en la parte central podéis ver el silencioso y el escape, que está girado ligeramente a la derecha y a contramarcha, está apuntando hacia adelante en lugar de hacia detrás, que es a donde suelen apuntar los tubos de escape, que se corta abruptamente. Esto tiene una consecuencia a la hora de conducir, y es que cuando pisamos a fondo se oye muchísimo la turbina, no es un silbido, sino los gases de escape escupiendo aire, pues de una manera muy parecida a la de los vehículos más deportivos y con turbos muy grandes. Me recuerda mucho cómo suena cuando pises a fondo, de una manera más amortiguada, pero me recuerda mucho, por ejemplo, al Opel Astra OPC, que era un vehículo que tenía un sonido muy fuerte de escape cuando pisabas a fondo el acelerador. Bueno, como os comentaba, este es un vehículo, tanto la carrocería sedán como la compacta que veis aquí, híbrido enchufable, que entre otras ventajas se puede cargar en corriente alterna a 7,4, 1,45 horas para cargar del 10 al 100%, pero es que en continua también lo podemos cargar, con lo cual en cualquier punto de carga cuando vamos por carretera podemos tener la batería de nuevo cargada, cosa que no es muy habitual en un híbrido enchufable. Mercedes declara 68 kilómetros en WLTP eléctricos para la versión compacta y 69 para la sedán. Lo vamos a poner al límite, lo vamos a probar de verdad en este vídeo, en el que además, bueno, pues me gustaría hablaros de todas aquellas cosas que trae, como un sistema predictivo en el navegador para explicarnos cómo debemos de conducir y a dónde debemos de parar a recargar en función de nuestro viaje, y también
distintos modos de conducción que la verdad es que combinan muy bien con esa caja de cambios de 8 relaciones y ese motor térmico, salvo con el asunto de cuando pedimos aceleraciones muy fuertes. Lógicamente tenemos un 4 cilindros 1.3, no estamos en el culmen del refinamiento, pero sí tiene, por ejemplo, algo que le faltan a muchos PHEV, igualmente de esta categoría, que es un sistema para retener batería y así poderla utilizar cuando sea necesario en ciudad. Podemos guardarla. En otros vehículos híbridos enchufables esto no ocurre. Y luego tenemos otros modos de conducción que combinan muy bien, entre ellos lógicamente también el modo 100% eléctrico, que nos permite impulsar el vehículo hasta 140 km por hora, con distintos sistemas también, distintas gradaciones del sistema de recuperación de energía. Ya veis ahí la posición tan curiosa del tubo de escape. Un coche, además, que me ha tenido que, bueno, pues dar más kilómetros de lo habitual, más transcurrir de los kilómetros para que acabe encontrándole el puntillo a cómo funciona exactamente. He hecho varios viajes largos con él, con muy mal tiempo, y lo que me he encontrado es que es un vehículo muy suave realmente en la conducción. Con el sistema eléctrico combinado puede llegar a ser un vehículo con un nivel de suavidad y confort similar al de vehículos de más de 60.000 euros, pero eso sí, si le pides aceleraciones fuertes, si le pides todo lo que lleva, precisamente por el asunto de llevar ese motor 1.3, entre comillas pequeño, bueno, pues puede llegar a ser a lo mejor un pelín más de ruidoso de lo que yo me esperaba. Eso sí, es un motor, como sabéis, que está muy lleno en la franja media, que tiene mucho par para su cilindrada, y si lo conduces de una manera suave, es decir, de una manera progresiva, nunca te vas a quedar sin potencia, ni con esos feos vacíos de potencia que encuentro en algunos híbridos enchufables cuando te quedas sin batería. En este coche digamos que tenemos un margen de potencia suficiente como para que eso no ocurra, lo cual ayuda mucho a tener un nivel de confort, porque por lo demás, con el nivel de aerodinámica que tiene el vehículo y con lo bien aislado que está por dentro, se puede convertir en un muy buen aliado para conducir, e incluso en carretera de curvas. Bueno, pues no es desde luego el vehículo más ágil, es un coche que está claramente pensado para vías rápidas y medio rápidas, y en carretera de curvas, como digo, no es el vehículo más ágil. Parece que el tarado de la suspensión y el comportamiento del vehículo es un pelín menos deportivo, entre comillas, que el clase A compacto. Este clase A sedán está claramente más pensado para poder viajar con él con el máximo de confort. Tiene una amortiguación que tiende a aislarnos de la carretera, pero en definitiva es un vehículo que se puede manejar con precisión, con agilidad con el volante, y en el que poco a poco, con el devenir de los kilómetros, le he ido pillando el tranquillo, me he ido amoldando a su funcionamiento, sobre todo en lo que se trata en la modulación del acelerador y cómo sacarle partido al motor térmico, porque al principio creo que era un vehículo demasiado brusco, creía erróneamente, y poco a poco, como digo, he ido matizando mis impresiones. Brusco me refiero a lo que es la respuesta del motor cuando le pedías lo máximo. En todo caso, no estamos hablando de un motor térmico de mucha potencia. Pero aquí lo que destaca, y sobre todo, y lo que me gustaría probar, ya que Mercedes dice hasta 77 kilómetros NEDC en modo eléctrico. Realmente con este coche podemos hacer más kilómetros de la media en modo eléctrico que respecto a otros vehículos PHEV. Bueno, con esa carrocería que tiene ultra aerodinámica, desde luego, es un muy buen candidato, y con su batería grande también. Así que me he ido a una carretera de montaña a conducirlo de una manera suave y ligera, a ver qué es lo que ocurre, y esto es lo que me he encontrado. Bueno, pues acabo de cargar el coche al 100%, ahí lo veis, está comprobado que está cargado al 100%, acabo de arrancar, por eso me pone ese consumo disparatado, estoy parado, y vamos a comprobar al ritmo suave, ritmo tranquilo, como alternando ciudad con una carretera interior despacito. Vamos a ver si somos capaces de hacer esos 63 kilómetros eléctricos, o más o menos. Vamos a ver si podemos llegar más lejos de lo habitual con un vehículo de este tipo, con la climatización, por supuesto, encendida, y haciendo, como digo, una conducción suave en la que vamos a ir por ciudad y luego a unos 60-70 máximo, con frenadas a veces y un terreno más bien favorable. Bueno, seguimos viendo en tiempo real la conducción. Tengo una velocidad media de 34 km por hora. Afuera hay un auténtico vendaval, tenemos una tormenta y la verdad es que es un poco complicado. Voy en un valle y bueno, el viento a esta velocidad y resguardados por la pared no afecta mucho, pero no son las mejores condiciones para conducir. En todo caso, este experimento, en el que ya llevamos circulando pues casi 20 kilómetros, 19, muestra cómo la eficiencia de los coches eléctricos a esta velocidad es espectacular. Y este vehículo en concreto, que tiene una aerodinámica muy buena, a partir de 60-70 kilómetros por hora, a esas velocidades puede sacar unos consumos eléctricos muy buenos, como estáis viendo. De hecho, salimos con una medición de autonomía de 62 kilómetros, ahora marca 51, es decir que ha perdido 11 kilómetros de autonomía cuando realmente hemos conducido 20 kilómetros ya reales, con lo cual estamos ganando autonomía al vehículo. Si tenemos en cuenta que este coche
tiene una batería bruta de 15,4 kilovatios hora y la neta debe de andar alrededor de entre los 11,5 y los 12 kilovatios hora, entre 11 y 12 para estar seguros, con un consumo promedio, ya lo veis, de 11,6 kilovatios hora. Se va a mover poco, está fluctuando 11,5, 11,6. Estaríamos teóricamente acercándonos a los 100 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, o sea que curiosamente estaríamos bastante por encima del ciclo NDC que nos vendía Mercedes con 77 kilómetros. Ahora ha subido una décima. En todo caso, vamos a ser prudentes, vamos a pensar que voy a ir un poquito más abierto, que voy a estar más entre los 70 y los 60 kilómetros por hora circulando, eso, en un sitio más abierto, con un promedio de 12 kilovatios hora de consumo. Estaríamos pues alrededor de los 90 kilómetros de autonomía eléctrica, o sea que realmente sí se puede conseguir esos 77 kilómetros e incluso se pueden superar. Pero vamos a seguir circulando. Bueno, será por información. Esta pantalla también es muy interesante porque nos da en tiempo real tanto los kilovatios que estamos utilizando para mover el coche como los newton metro. Yo ahora me estoy moviendo a vela, estamos en pendiente, bajando, y por lo tanto no tengo que tocar el acelerador, pero vamos a darle un poquito para que podáis ver ahí. La energía que estamos utilizando. Estamos bajando todo el tiempo. La verdad es que estamos en un terreno muy favorable. Ahora el ordenador de a bordo me marca 12,3 kilovatios hora de consumo. Le he pisado un poco más. Estamos circulando pues eso a 70 y pico kilómetros por hora. Ahí lo veis. Estos kilopascals son la presión de sobrealimentación y no se van a mover porque lógicamente aquí no estamos utilizando el motor térmico, estamos utilizando el motor eléctrico, por lo tanto no hay turbo ni hay nada, el motor térmico está apagado, y esto es simplemente el voltaje de la batería de servicio de la red de 12 voltios, que veis ahí que está a 12,8 voltios. Os voy a enseñar ahora el indicador de consumo, las gráficas, para que podáis verlas. Tenemos tanto la opción de ver el consumo de combustible como la recuperación. Aquí lo tenemos, lo que vamos consumiendo y recuperando, y ahí tenéis el promedio de consumo, como veis muy bajo. Estoy en 11,6 kilovatios hora, lo cual es un consumo bajísimo, lógicamente, pues eso, porque estoy circulando a un ritmo también muy bajo. Estamos ahora, como os decía, en un promedio de 12 kilovatios hora, hemos subido un poquito y vamos muy protegidos por las paredes del cañón. Ahora estamos un poco más abiertos y el viento actúa un poco más y yo también estoy yendo un poco más rápido. Es una gozada, vosotros no podéis verlo, pero es una gozada el sistema de frenado automático del coche, que se detiene sin necesidad de tener el programador de velocidad activo puesto. El coche se va a detener cuando un vehículo de delante frena, pero también por GPS, sabiendo el límite de velocidad que tenemos en la carretera, es capaz de anticiparse y frenar, y nos va llevando él con el freno en muchas ocasiones, y la verdad es que funciona muy bien y permite, pues eso, teniendo en cuenta que el coche lo hace de manera inmediata, regenerar el máximo de energía. La verdad es que me gusta mucho cómo funciona este sistema, que ya habíamos probado en el Mercedes EQC y que ya no es una cosa exclusiva de Mercedes, hay más marcas que llevan este dispositivo. Hemos recorrido 37 kilómetros, hemos reducido la autonomía hasta un remanente de 36 kilómetros. Esto es, hemos gastado 26 kilómetros cuando hemos recorrido 37. Ahora mismo tendríamos la posibilidad teórica de hacer 71 kilómetros. Por ahí está el límite un poco. Podríamos llegar a los 80 kilómetros yendo algo más de despacio. Haciendo ciudad intensiva podríamos estar entre los 80 y los 90 kilómetros. Pues ahí están un poco los límites. Con esto creo que queda todo ya bien calculado. Ahora volveré en modo eléctrico otra vez, un poquito más ligero. Pero ahí está un poco el límite, y efectivamente con este coche, si tienes la posibilidad de ir a estos ritmos legales, los 70 kilómetros son posibles, e incluso los 80 también. Son 40.000 euros de tarifa para empezar, y a partir de ahí ir añadiendo extras. 40.000 euros, por cierto, antes lógicamente de ayudas, de subvenciones. Este coche es etiqueta cero, es un híbrido enchufable que homologa pues un consumo de poco más de 1 litro a los 100, teniendo en cuenta que está rozando en homologación los 70 kilómetros de autonomía eléctrica. Como digo, podemos añadir extras. Lo que tiene también es el sistema MBUX de Mercedes-Benz, de sobra conocido. En este caso, la versión que yo he probado es la versión que lleva la doble pantalla de 10 pulgadas, la versión más grande, con un navegador que además tiene realidad aumentada, es decir, que es capaz de cambiar la cartografía del mapa para enseñarnos la información que tiene en la cámara frontal y añadirle ahí información enriquecida para poder girar y movernos en la dirección en el mundo real en lugar de sobre una cartografía. Y una de las cosas más espectaculares que tiene este coche, sin ningún género de dudas, que vengo probando en distintos clases A,
es el asunto de la iluminación. Con el sistema Multibeam LED, que llama Mercedes-Benz, es una red de LEDs matriciales que se puede programar de manera que va enmascarando zonas, encendiendo y apagando luces en función del tráfico que viene delante. Tiene un sistema inteligente que intenta maximizar la utilización de la luz en carretera y igualmente ocultar aquellos coches que vienen de frente, dejarlos de deslumbrar para poder llevar la luz de carretera el máximo de tiempo. El resultado de este sistema, dos cosas. Es impresionante lo bien que ilumina, la claridad y hasta dónde llega el haz de luz. Yo creo que no hay ningún coche en esta clase que tenga unas luces mejores, hasta tal punto que los señores ingenieros alemanes se han pasado un poco de rosca. Yo no sé si es que en su país no hay señales de tráfico blancas, pero en nuestras autovías las señales blancas que indican la salida a poblaciones deslumbran porque están tan iluminadas, reflejan tanta luz, que a mí personalmente me resultan molestas. Es verdad que yo tengo hipersensibilidad a la luz, pero otras personas que se han subido con el coche han notado también que el reflejo era excesivo. Iluminan muy bien, pero quizá excesivamente en lo que se refiere a la intensidad, especialmente cuando hay reflejos. Pues este es el clase A sedán, con una autonomía eléctrica efectivamente mayor, un precio que con ayudas puede acabar siendo interesante, con un espacio interior suficiente para 4, maletero un pelín justo para 4 personas, y la gran ventaja que nos ofrece Mercedes de tener la posibilidad de hacer carga en corriente continua, lo cual teóricamente nos permite poder aprovechar mucho más este vehículo cuando viajamos, en las pausas, para poderlo cargar en lo que nos comemos un bocadillo o hacemos una pequeña pausa para tomar un refrigerio. A mí no me gusta el café, no tomo cafés. Así que, como digo, es un vehículo que me parece muy interesante con ese motorcillo de Renault que tan buen resultado da, y además un vehículo que tiene las baterías fabricadas por la propia Mercedes-Benz con 6 años de garantía o 100.000 kilómetros. De nuevo nos encontramos con la pequeña paradoja de que efectivamente en algunos vehículos FEV tenemos menos garantía de la batería, precisamente porque si los utilizamos bien estos coches van a tener muchos más ciclos de recarga que en un vehículo eléctrico, puesto que tenemos menos autonomía eléctrica. Así que probablemente algo tiene que ver. En definitiva, ahora mismo de los híbridos enchufables que hay en el mercado, posiblemente uno de los más desconocidos, pero no por ello uno de los menos interesantes, sino al contrario. He convivido bien con él. Tiene cosas muy interesantes relacionadas con la gestión de la información. Tenemos información técnica para aburrir, para sacarle todo el partido a la parte eléctrica del coche, incluido el sistema de frenada predictiva. Y desde luego, bajo mi punto de vista, a falta de probar los FEV de BMW, que me voy a poner próximamente con ellos, estos de Mercedes-Benz, estos modelos E o EQ Power, tienen algunas de las características más apreciadas para poderlos utilizar como vehículo todo uso, combinando motor térmico, motor eléctrico con su propia caja de cambios suave de Mercedes-Benz y con unas baterías que afortunadamente van un poco más allá de lo que es la norma en el mercado. Nada más, queridos amigos, estas son mis impresiones. Espero que os hayan parecido interesantes y nos vemos pronto en un futuro vídeo que espero que sea más y mejor. Muchísimas gracias, hasta el siguiente. Adiós.